¿Es un fracaso la Xbox Series S? Vamos a comentarlo. Buenas, y como ya era de menester, aquí tenemos un montón de videojuegos en formato físico para decorar el fondo de los vídeos, y es que era menester precisamente que volviese un poco lo que es esta imagen aquí al canal, principalmente porque hablamos de videojuegos y lo interesante no solamente es que me veáis a mí, sino que incluso veáis algún que otro título delante de vuestras narices. Aunque ninguno de estos videojuegos se puede jugar en la consola de la que vamos a hablar a día de hoy, en la Xbox Series S. Solamente hay un videojuego en formato físico que se podrá jugar en ella. Sí, se trata de GTA 6. Aunque suena a coña, pero es que es la realidad. Tú te compras la edición física de GTA 6 y te vale para la Xbox Series S. Es absolutamente increíble. Pero el caso es que no venimos a hablar de eso, ni venimos a hacer la broma. Venimos a hablar sobre si esta videoconsola realmente ha acabado siendo un fracaso, teniendo en cuenta el prisma con el que se vende y la sorpresa que fue para muchos. Yo he tenido un poco más de cuidado en este asunto porque muchos compañeros de plataforma han hecho vídeos sobre ellas, lo que pasa que enfocándolo desde el punto de vista menos oportuno posible, que era el precio, y precisamente recientemente ya sabéis que acaba de subir de precio y las cosas han cambiado muchísimo. He de decir que estuve a punto de hacer ese vídeo, lo que pasa que me fío tan poco de la industria del videojuego que preferí no hacer absolutamente nada, y en ese sentido pues bien por mí, todo se ha dicho. Era un año 2020, también durante fechas veraniegas, donde se empezó a rumorear que Xbox, aparte de la Series X, también tenía planeado otro modelo de videoconsola. Lo que pasa que la gente no tenía muy claro de qué se trataba. Algunos comentábamos por aquí que pudiera ser una consola todavía superior o incluso una consola más económica. Fue este el último punto que acabó tomando Microsoft como referencia y particularmente durante el mes de septiembre de dicho año anunció la Xbox Series S, aunque hubo una filtración previa, se le coló el anuncio y tuvieron que adelantar un poco los acontecimientos. Y era una plataforma que venía para romper un poco los esquemas de todo el mundo, porque era una plataforma que te daba acceso a todos los videojuegos de la generación actual, al igual que en su hermana mayor, la Series X, pero sin embargo con un precio mucho más reducido, $300 o 300 euros, básicamente era lo que costaba. Un precio pues absolutamente inigualable en esta industria. Básicamente era un precio que incluso estaba por debajo de una Nintendo Switch a precio estándar por aquel entonces. Y hombre, pues desde luego es un auténtico chollo, al menos así se presentaba. Se nos prometían videojuegos que podrían rendir a 1080 e incluso 60 frames, con algunas excepciones que incluso podrían llegar a 120, pero bueno, era una videoconsola para jugar entre comillas bajo mínimos. Era una consola para jugar a lo más básico del mundo y ya está, sin tener que complicarte la vida. Y por supuesto se puso como punto de referencia precisamente para lo que debería ser la videoconsola hoy en día y lo que siempre fue en el pasado, un acceso directo y asequible para el consumidor de videojuegos, que no tenga que pasar por cacharros que le cuesten muchísimo más dinero y que por supuesto le hagan muy difícil esa entrada pues a este maravilloso hobby. Ese era su prisma, pero ya sabéis que con el paso del tiempo esta videoconsola no ha tenido la repercusión deseada, y es aquí donde vamos a hablar sobre si la plataforma ha acabado fracasando incluso con un atractivo bastante potencial o bastante considerable. Bajo mi punto de vista y opinión, la Xbox Series S ha sido un fracaso, pero no necesariamente por el número de consolas vendidas. De hecho, todo lo contrario. Creo que si la Xbox Series S, Xbox fácilmente habría vendido pues 2/3 de las consolas que habría a día de hoy en el mercado, al menos en su base de plataformas. De hecho, es a día de hoy una de las pocas consolas propias que se pueden encontrar en el mercado europeo. La Series S se puede todavía ver en algunas tiendas, en cambio la Series X es algo menos que imposible. Entonces, ¿dónde está el fracaso de esta plataforma? El fracaso número uno es de Microsoft, por no saber vender este sistema. Es decir, tienes una videoconsola por 300 pavos, que te va a mover todos los videojuegos que te mueve su hermana mayor. No hay literalmente ninguna excepción a día de hoy de un videojuego que esté en Series X y que no esté en Series S. Que hay algunas funciones, como en el caso de Baldur's Gate 3, que tuvieron que llegar más tarde, pues eso ha estado ahí. Pero los videojuegos como tal, de base, te llegan todos, absolutamente todos, y con un rendimiento que obviamente pues está por debajo, pero básicamente lo que te están vendiendo, tener una puerta de acceso sencilla, pero sin embargo pues a cambio de unos requisitos más bajos. A la mayoría de la gente, sobre todo al público casual, le vale.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que Microsoft ha fracasado llegando a ese tipo de público. No ha conseguido que la Series S cale entre el público mayoritario de videojuegos, que no es especialmente el público exquisito. Me refiero a ese público que te busca Call of Duty, que te busca el FIFA, que te busca Fortnite, que te busca esos videojuegos populares donde generalmente se encuentran la mayoría de usuarios. Y claro, pues de ninguna manera has sabido hacer eso. Cierto es que algunos videojuegos como FIFA siempre solían tener alguna clase de contrato publicitario con otras plataformas y era imposible. Pero ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Por qué la Xbox Series S no ha alcanzado ese tipo de audiencia? Por precio, desde luego, nunca ha sido. Y es que Microsoft nunca supo aprovechar para darle un marketing altamente necesario a una plataforma como esta, porque son consolas que no te van a vender simple y llanamente por precio. PlayStation no solamente vendía por ser una plataforma más barata o económica, sino porque de hecho sabía transmitirlo a su público. En el caso de la Series S, Microsoft podría haber aprovechado, por ejemplo, para hacer los típicos packs del Call of Duty. Sí, eso que os encontráis de PlayStation por todas partes, pues ahora que lo tienen en propiedad, es decir, Call of Duty le pertenece a Microsoft, básicamente nunca se han molestado en ponerla como consola de cabecera para el videojuego. Y ojo, lo puedes poner también para PlayStation perfectamente, es un videojuego que pretendes vender también allí. La cuestión es que la Series S habría sido un elemento disruptor increíble para vender esto, sobre todo cuando todavía estaba en su precio anterior, cuando todavía no se había disparado a los precios actuales. Y hombre, pues eso era un punto de inflexión que nunca se aprovechó. A día de hoy todavía no se aprovecha, pero es que incluso antes de Call of Duty tuvieron momentos específicos para, por ejemplo, venderte el clásico paquete de contenido de la Series S con Forza Horizon 5, por ejemplo, en su momento. Era un videojuego que vendió muchas consolas Xbox, pues era una situación idónea para crear un pack conjunto, y ese pack pues quizás se vio de manera limitada en algunos países, pero básicamente era la consola pelada con un código, nada de consolas tematizadas, porque eso ha quedado prácticamente relegado solamente a los típicos sorteos que te hacen a través de redes sociales, aunque eso ha sido un debe en general de toda la generación de videoconsolas, tanto en Xbox como PlayStation. No han sabido vender esas plataformas temáticas, pero es que la serie S se presta mucho a ello y no las ha aprovechado para básicamente nada. Y es ahí donde Microsoft claramente ha fracasado. Tiene un producto por delante que es muy apetecible para cualquier usuario que no sea extremadamente exigente, que son la mayoría del público, y sin embargo no lo han sabido vender. Sin embargo, bajo mi punto de vista y opinión, el mayor fracaso que ha habido ha sido el del propio usuario. Sí, la Series S es el gran ejemplo de cómo el usuario de videojuegos fracasa, y obviamente no le quito responsabilidad a Microsoft cuando vengo a comentar este apartado. Acabo de decir precisamente que son los principales responsables al no saber vender bien el producto. Sin embargo, el usuario se ha dedicado durante mucho tiempo con esta plataforma a, sobre todo, acentuar las críticas hacia cosas que no te prometía, como por ejemplo la alta potencia, o cosas que incluso básicamente no tienen ninguna clase de sentido, como poner a comparar esta videoconsola con una consola de alta gama. Véase alguna que incluso podía costar 200 euros más, o incluso modelos más pro, vamos a decirlo así. Cuando el usuario se dedica a hacer ese tipo de cosas, está fracasando automáticamente. Primero de todo, porque no son la misma gama de productos, así que como curiosidad para decidirte por una venta está bien, pero para todo lo demás es un completo desastre, sobre todo si lo vas a utilizar como crítica. Pues la otra gran crítica ha estado sobre todo focalizada en que la consola podría ser el lastre de la generación. ¿Cuántas veces a esta consola se le ha llamado lastre? ¿Y cuántas veces en realidad lo ha sido? Pregúntense ustedes todo eso. Pues seguramente muchos me vengan aquí a enumerar casos específicos, como por ejemplo los del Wukong, o veas el caso sobre todo de Baldur's Gate 3, que ese sí fue un caso específico de que la Series S arrastró a la Xbox Series X, ya que tenían que salir los videojuegos en las mismas condiciones. Pero eso fue un tema contractual más que otra cosa. El videojuego perfectamente podría haber salido día 1 en ambas plataformas, y no lo digo yo, te lo dice el propio editor del videojuego. De hecho, aquí nos encontramos que ese caso fue precisamente un caso que tendríamos que tener en cuenta para valorar incluso más esta videoconsola. Porque los desarrolladores de Baldur's Gate 3 dijeron abiertamente que trasladar ese videojuego a la Series S hizo
que su título estuviera mejor optimizado. Sí, a día de hoy, si Baldur's Gate 3 en videoconsola está tan bien optimizado, es precisamente porque lo tuvieron que trasladar a la Xbox Series S. Y el usuario promedio, sobre todo el de las redes sociales, en lugar de valorar eso, le tiraba pues básicamente todo el odio a una plataforma. Ya ves tú, odiar un cacho de plástico es lo más lógico del mundo, ¿verdad? Pues no, la cuestión es que básicamente el usuario tendría que aprender un poco a exigir más a esta industria, porque la industria cada día le exige más al usuario. La industria cada día te pide más dinero por cada videojuego, y sin embargo, luego se quejan de que no pueden optimizarlo en condiciones. ¡Claro que pueden! Y la Series S es el claro ejemplo de todo ello. A día de hoy muchos desarrolladores están dejando caer que si sus videojuegos se están llevando a Nintendo Switch 2 de una manera tan acelerada ha sido porque han trabajado con la Series S y ya saben optimizar videojuegos como el último Resident Evil sin ninguna clase de problema para todas y cada una de las plataformas. Y ya me diré si ese videojuego está lastrado o no, porque estamos hablando de uno de los mejores títulos del presente año. Sin embargo, el usuario se ha dedicado demasiado tiempo a criticar lo que le beneficia y digamos a defender o aplaudir lo que le perjudica, porque sí, a día de hoy el usuario está muy pendiente de que los informes financieros de su compañía favorita sean positivos para poder darse palmas en las redes sociales y conseguir un montón de clics de muchos aficionados, en lugar de pensar que quizá si se hubieran valorado esta clase de propuestas un poquito más, independientemente de la Series S o cualquier otro modelo de consola barato, no estaríamos en la situación que tenemos a día de hoy. Si se valorase más estos asuntos, posiblemente no tendríamos consolas a 700 u 800 euros, o vete a saber lo que nos cuesta durante la próxima generación, que en este caso espero, tanto que se hablaba de potencia, que realmente empiece con juegos potentes que te den un salto generacional, porque lo de esta generación ha sido una estafa. La generación en sí, no la Series S. Esta consola sabían perfectamente lo que les estaban vendiendo. En la caja de comentarios, por supuesto, podéis dejar vuestras opiniones acerca de este asunto y, por supuesto, como siempre, les invito a que disfruten de los videojuegos. Un saludo.